que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, va dando reportes frecuentes acerca de nuevos lineamientos y nuevas pautas que se pueden dar. Solamente quiero mencionar un pequeño números para destacar la importancia de no bajar la guardia, de mantener nuestras medidas. Por ejemplo, tenemos que casi 10 millones de personas ya han sido diagnosticadas como casos confirmados, casi 5 millones de personas como casos recuperados y ya podemos estar llegando a 500.000 fallecidos. En el Perú llegamos a 270.000 casos confirmados y ya tenemos casi 9.000 casos de pacientes fallecidos por COVID. El Ministerio de Salud, según los síntomas y signos, da una clasificación de cómo catalogar a este paciente según sus signos y síntomas. Casos leves, moderados y severos, ¿sí? Solamente quiero resaltar esta parte acerca de estos casos leves. Toda persona con infección aguda que tiene al menos dos de los siguientes signos y síntomas. Por ejemplo, tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre o congestión nasal. Al ser clasificado o catalogado como caso leve, estos pacientes no requieren hospitalización, solamente tienen una indicación de aislamiento domiciliario y solamente un seguimiento. He ahí el problema. Entonces, el paciente no sabe qué hacer. La familia principalmente, cada familia está asustada. Nosotros los médicos, en cada una de nuestras especialidades, nos llaman, recibimos información y nos llaman muchas familias y nos dicen, doctor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer si tengo un caso, tengo un familiar y no sé cómo cuidarlo, qué hacer, cuáles son las medidas? Entonces, no, para ello tenemos a un destacado especialista, al doctor Alfredo Guerreros Benavides, director de la Clínica Internacional, docente universitario, neumólogo, ponente internacional y amigo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias nuevamente, ¿sí?, por brindarnos su tiempo, su valioso tiempo, y poder transmitir a la población, a la comunidad, acerca de estos lineamientos y recomendaciones. Quizá también nos pueda ayudar en quitar ciertos mitos y dar más verdades acerca de este manejo, doctor. Lo dejo para su ponencia. Muchas gracias nuevamente. Gracias, gracias Enrique. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me ven? ¿Ves? ¿Está ahí mi presentación? Todavía no, doctor. Dice, está iniciando. Enrique, Sí, ¿ves doctor. mi ¿Cómo? pantalla? ¿Ves mi pantalla ahí? No, todavía no la puedo ver. Listo, ya está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, perfecto. Ok. Gracias, doctor. Bien, no, gracias a ustedes. Yo encantado de poder conversar y ayudar un poco para entender qué es lo que pasa
con esta terrible pandemia y cómo podemos ayudar a las personas y a los pacientes que tienen a familiares o amigos dentro de sus casas con este problema. Como bien había dicho Enrique en la presentación, hay hoy a la fecha en el mundo casi 10 millones. Se espera de que mañana lleguemos a tener 10 millones de personas contagiadas en el mundo con esta enfermedad. Como pueden ver ustedes en esta serie, el Perú está dentro de los 6 primeros países en el número de contagiados, lamentablemente, y casi medio millón de personas lamentablemente también ya han perdido la vida por este problema. Hasta el día de ayer en el Perú habían más de 270.000 contagiados y casi 9.000 fallecidos. Las cifras realmente son dramáticas. ¿Y qué es lo que está pasando? De que las grandes pandemias en el mundo, la última que vivimos hace poco más de 100 años, que fue la pandemia de la influenza, dejó muchísima mortalidad y nos tememos siempre que esta pueda repetirse. Es la primera vez en el mundo de que estamos viviendo una pandemia en tiempo real en que las redes sociales y la información se ve muy diseminada y comprometida y realmente la información que recibimos a veces no está muy filtrada, que digamos, de tal manera de que no sabemos muchas veces a qué atenernos. Además nos enfrentamos a una enfermedad a la que nunca antes habíamos conocido, nos enfrentamos a una enfermedad contra la que nuestros anticuerpos no se habían producido antes y que ha retado mucho del conocimiento médico, dado de que muchas de las certezas que teníamos anteriormente hoy día se han convertido en incertidumbres. Hay grandes dudas respecto a estos temas. Algunas de las dudas son, por ejemplo, si la gripe se da en el Perú. Esa es una de las grandes dudas que siempre hemos tenido los médicos y en realidad sí, también la gripe, esta gripe de la que estamos hablando de hace más de un siglo, también llegó a Lima en enero de 1919, causó gran alarma. Se organizaron entonces brigadas de atención para las personas afectadas, que las dividieron también en cuarteles, que en ese entonces eran los barrios de entonces, y esas brigadas estaban formadas por médicos jóvenes que después se convirtieron en epónimos de la medicina peruana como Honorio Delgado y Carlos Monge. Este virus hoy día lo conocemos cada día mejor, tiene algunas características importantes, tiene una proteína que se llama Spike, que es una especie de aguijón que se va a unir a unas moléculas receptoras que tenemos en el epitelio de nuestro pulmón, de nuestros bronquios, y al penetrarlo se une a algunos de estos receptores, aprovecha las células, utiliza parte de su material genético, comienza a dividirse y a multiplicarse rápidamente. En esa división y multiplicación rompe las barreras de las membranas de nuestros alveolos, de nuestro aparato respiratorio, y al romperlas produce una gran inflamación. Esa inflamación es la que provoca que tengamos dificultad respiratoria, pero además de eso, lo que va a hacer es afectar nuestro sistema de coagulación y producir microtrombos en todo nuestro sistema respiratorio. Entonces vamos a tener a pacientes que tienen síntomas que van a ir desde apenas 24, 48 horas después de la exposición al virus, generalmente hasta 14 días después. Los síntomas, cuando estos se presentan, no solamente están limitados al aparato respiratorio, sino que además pueden acompañarse de la presencia de otros síntomas, por ejemplo, congestión nasal, pero también puede haber pérdida del olfato, puede haber pérdida del gusto, dolor de cabeza, tos evidentemente, dolor de garganta, fatiga, dolor muscular, dolor corporal, fiebre y escalofríos, luego dificultad respiratoria, náuseas, vómitos e incluso diarrea. Pero hay un buen porcentaje de personas, un gran porcentaje de pacientes que no tienen síntomas, que no van a presentar síntomas. Casi
el 80% de ellos no van a presentar síntomas y entonces ahí es donde tenemos que aprender a que estos pacientes también pueden ser capaces de transmitir la enfermedad o de luego convertirse en potencialmente pacientes sintomáticos. Entonces, se ha reportado que los pacientes del COVID-19 han tenido enfermedad respiratoria que puede ir desde diversos niveles de gravedad, desde solamente manifestaciones leves, como puede ser incluso fiebre o tos, hasta dificultad para respirar. Estos síntomas, como les decían, pueden aparecer 2 a 14 días después de la exposición y en ese caso lo recomendable siempre es consultar a un médico si es que se han tenido síntomas. Hoy día tenemos también la posibilidad de tener acceso a diversas formas de comunicación con los médicos, ya no la clásica comunicación cara a cara. O además, si hemos estado en contacto cercano con una persona que se sepa que tiene el COVID-19 o si vive o ha estado recientemente en un área donde haya gran propagación, la recomendación es que estas personas se pongan en contacto con un sistema de salud. Pero además, se puede ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias en general y del COVID en especial, evitando el contacto con las personas enfermas, evitando tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las mucosas, especialmente la mucosa nasal y la mucosa de los ojos, es muy sensible para que el virus pueda atravesar esa barrera e ingresar a nuestro cuerpo en general. Por eso es que se recomienda tanto de que nos lavemos las manos, que no nos toquemos la nariz, que no nos toquemos los ojos, porque por ahí va a ingresar el virus. Hay que practicar el distanciamiento social. El distanciamiento social es probablemente la medida más eficaz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tosemos o estornudamos, las gotitas, las microgotas, los aerosoles que estamos expulsando, en cada uno de ellos, entre comillas, va montado el virus y es capaz de llegar hacia la otra persona. ¿Cuánto es la distancia segura? Se considera de que son 2 pies. ¿Cuánto es eso? Perdón, se considera que son 8 pies. ¿Cuánto es eso en metros? Aproximadamente 1,5 metros. Además, hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y al menos por 20 segundos. Estas medidas que parecen ser muy simples, que parecen ser repetitivas, que muchas veces parecen ser incluso tontas, son las más eficaces en estos casos. Evitar el contacto cercano con las personas que están enfermas es un hecho importante, pero evidentemente cuando yo digo tratemos de evitar el contacto cercano con personas enfermas, tengo el gran problema de que si alguien se enfermó en mi casa o si no sé que están enfermas, ¿cómo debo conducirme con ellas? Las personas que tienen síntomas deben tratar de cubrirse la nariz y cubrirse la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego echarlo a la basura. No siempre esto es posible. Si no es posible y si solo se puede utilizar uno de tela, lo ideal es que podamos lavarlo diariamente. Hay que limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan de manera frecuente. La mayoría de desinfectantes que utilizamos son útiles. El virus sobrevive poco tiempo en la mayoría de superficies y cada día se conoce más acerca de estos temas. ¿En qué superficies son las que sobrevive durante más tiempo? Generalmente en las superficies metálicas. ¿Con qué debo limpiarlo? Con los desinfectantes comunes, generalmente con aquellos que tienen un poco de cloro o eventualmente si tuvieran hasta el 60% de alcohol, son bastante útiles para la limpieza. Quedarse en casa si se está enfermo es una condición importante y es una cosa a la que lamentablemente muchas veces nosotros no hemos estado acostumbrados, incluyéndonos aquellos que somos cuidadores de salud. Creemos de que los simples resfríos o las gripes van a pasar y de esa manera no voy a tener problemas. Lamentablemente me convierto en un agente diseminador de la enfermedad. Lamentablemente la posibilidad de que incremente mis síntomas y empeore va a suceder. Por lo tanto, si estoy enfermo, si es así sea de manera leve,
lo ideal es que me quede en casa. ¿Cuándo debo de romper esta norma? Cuando quiero conseguir ayuda médica. En esos casos, sí debería ir y procurar visitar a un servicio de salud. Hay que evitar tocarse los ojos, hay que evitar tocarse la nariz, hay que evitar tocarse la cara por los motivos que les acabo de comentar. Lo mismo de lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Ahora, ¿qué va a suceder y qué medidas son las que se recomiendan en el aislamiento domiciliario, que es uno de los grandes problemas que tiene la familia? Son grandes problemas que tienen las personas que tienen a alguien que ha sido diagnosticado con coronavirus o en quien se sospecha que tenga coronavirus. Las recomendaciones para el resto de los habitantes de la casa son evitar el contacto con la persona con síntomas, sobre todo los colectivos vulnerables. ¿Cuáles son los vulnerables? Las personas ancianas, en general las personas mayores de 65 años, pacientes que tienen enfermedades crónicas, fundamentalmente diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son los grupos de mayor riesgo y más vulnerable, los inmunodeprimidos, las personas que tienen neoplasias o que están en tratamiento oncológico, las personas que tienen VIH, las gestantes. Es bien importante reconocer que las gestantes tengan cuidado. Hay algunos estudios que demuestran de que hasta un 15% de gestantes pueden comprometerse por coronavirus incluso sin síntomas. Felizmente no hay transmisión vertical hacia el niño, pero igual hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tratar de que sea una sola persona la que se dedique a cuidarle atención al paciente. Y esa persona que se dedique a cuidarla, evidentemente tiene que ser la más fuerte, la más sana, la más independiente de la casa. Hay que lavarse las manos con agua y jabón o si es posible, con una solución hidroalcohólica después de cualquier contacto con el enfermo o con su entorno inmediato. Hay que desinfectar con frecuencia las llaves de los caños, los interruptores, los pomos de las puertas, porque como les acabo de comentar, en el metal es donde hay mayor supervivencia del virus. El virus va a morir generalmente rápidamente con las medidas de desinfección. Ese es un problema menor, pero hay que tenerlo limpio, y especialmente si el enfermo utiliza zonas comunes. Lo ideal es que el paciente tenga una habitación exclusiva para él, donde haya una ventana al exterior que permita el recambio ventilatorio de la habitación y que tenga una puerta que lo separe del resto de habitaciones. Reconozco que la mayoría de peruanos no va a tener esas posibilidades. La mayoría, hay un gran grupo de peruanos que lamentablemente tienen condiciones difíciles de vivienda y es necesario que compartan esas habitaciones. Cuando esto es imposible, hay que tratar de tener al menos 1 metro de separación con la persona. Si el enfermo necesitara salir, e incluso si se va a quedar en la casa, lo que hay que tratar de ponerle siempre una mascarilla quirúrgica y tratar de mantener la distancia de seguridad. Si no puedo tener una mascarilla quirúrgica, ¿me puede servir una mascarilla de tela? Sí le puede servir una mascarilla de tela, pero lo que tiene que hacer con esa mascarilla es lavarla todos los días. La habitación, como les decía, debe estar bien ventilada y tratar de tener comunicación con el exterior de la vivienda. Idealmente, si yo puedo comunicarme solo a través del celular con el paciente o de una tablet o de una laptop o de una PC, eso es mejor. Hay que tratar de limpiar. Una de las cosas, como les decía, que se puede utilizar para limpiar es lejía al 1/50, 20 centímetros cúbicos por cada litro de agua. Si es posible, el cuarto de baño debe ser para uso exclusivo de la persona que está enferma. Si no es posible, cada vez que él lo use, hay que tratar de limpiarlo de manera inmediata. Hay que tratar de tener cubos de basura con tapa de apertura de pedal, ¿no?
y en el interior una bolsa para el autocierre. Esta bolsa se va a introducir dentro de una segunda bolsa para salir de la habitación y la llevaremos al contenedor de restos dentro de una tercera bolsa. Esta puede ser que la utilicemos en la casa para los residuos que no se reciclan. No se va a reciclar ningún desecho procedente de la habitación del paciente aislado. Es decir, todo hay que desecharlo. Las ropas que utiliza y las sábanas que utilizan deben ser lavadas de manera separada. Ahora, los miembros del hogar deberían informarse acerca de los síntomas del COVID-19 y tratar de prevenir su propagación en la casa. Hay que tratar de limpiar y desinfectar las superficies de contacto de manera frecuente, especialmente en las áreas de uso común de la casa, por ejemplo, sillas o, por ejemplo, sobre todo las que tienen respaldo duro, ¿no? Por ejemplo, manijas de las puertas, interruptores de la luz, teléfonos, tablets, pantallas táctiles, controles remotos, teclados, manillas, escritorios, inodoros, lavamanos, lavaplatos, etc. En la habitación, que como les comentaba, idealmente debería ser de uso exclusivo para las personas enfermas, hay que considerar reducir la frecuencia de la limpieza, según ésta sea necesario, para evitar el contacto innecesario con la persona enferma. Lo ideal es que los contactos sean los menores posibles. Las personas enfermas deben permanecer en una habitación específica y alejada de las otras personas en la casa tanto como esto sea posible. La persona encargada de los cuidados puede proporcionar los suministros de higiene personal para la habitación y el baño de la persona enferma, a menos que la habitación esté ocupada por un niño u otra persona a quien no se debería proporcionar tales suministros. Estos suministros incluirían idealmente pañuelos desechables, toallas de papel, limpiadores y desinfectantes. En caso de no tener otro baño, se debe limpiar y desinfectar luego de cada uso por parte de cada persona enferma. Si no es posible, la persona encargada de los cuidados debe esperar el tiempo que resulte práctico después del uso por parte de la persona enferma para limpiar y desinfectar las superficies de contacto frecuente. Nuevamente, los pasos para prevenir la propagación si se está enfermo es quedarse en casa, salvo que vaya a salir para atención médica. La mayoría de personas que tienen una enfermedad leve pueden recuperarse en casa sin necesidad de atención médica. La mayoría de personas. No salga de casa excepto para obtener atención médica. No visitar áreas públicas. Cuídate y descansa. Mantente bien hidratado. Se recomienda tomar hasta 8 vasos de agua al día. Es mejor tomar algunos medicamentos que pueden ser de venta libre, como acetaminofén o Panadol, para ayudarlo a sentirse mejor. Sobre este punto, me gustaría ser enfático. Yo tengo muchos amigos que me han pedido y me piden de manera frecuente que les dé algunos medicamentos para poder cuidarse, para poder acumularlos en el caso tengan problemas. No existe ningún medicamento específico para el tratamiento de COVID-19. No existe. No hay ningún medicamento que haya demostrado que puede matar al virus. No hay ningún medicamento que haya demostrado que si lo tomo no me voy a enfermar del virus. La mayoría de medicamentos que utilizamos están en relación a la condición que tiene el paciente, a la sospecha que tiene el paciente, algunos con características experimentales, cierto, y otros que son dedicados solamente al soporte de las personas hasta que pasen los problemas, hasta que el problema pueda ser resuelto y nuestro propio sistema de defensas pueda recuperarse y evitar que el paciente llegue a condiciones más graves. Hay que mantenerse por eso en contacto con su médico y hay que tratar de ver la evolución de los síntomas.
Hay que llamar antes de recibir la atención médica para que los médicos estén preparados o el sistema de salud esté preparado a recibirlo. Hay que asegurarse de recibir la atención y si tiene problemas para respirar o tiene otras señales de advertencia de emergencia o cree que es una emergencia. Yo luego les voy a mostrar que probablemente hay un aparatito que puede ser de utilidad para aquellas personas que tienen mayores factores de riesgo, especialmente para las personas mayores, que se llama oxímetro de pulso. Y ese aparatito nos puede ayudar a medir la saturación de oxígeno y a saber si en algún momento yo debo acudir al hospital o no porque mi oxigenación comienza a bajar. Lo ideal es que evitemos las aglomeraciones en general y dentro de ello está evitar el transporte público porque las posibilidades de contagio ahí podrían ser mayores. Necesitamos separarnos de otras personas. En la medida de lo posible hay que quedarse en una habitación específica, lejos de otras personas y también lejos de las mascotas. Si bien es cierto, las mascotas no transmiten la enfermedad, es mejor que no tengamos ningún factor que pueda condicionar agravamiento de la misma. Si es posible, se debe utilizar nuevamente un baño separado. Si necesita estar cerca de otras personas o de animales dentro o fuera de la casa, hay que usar una cubierta de tela para la casa. Hay que tratar de controlar los síntomas de fiebre, tos u otros síntomas como son los que acabamos de ver. Hay que seguir las instrucciones de cuidado de su médico, de su enfermera, de quien le haya provisto la atención en el departamento de salud. Y las autoridades tienen la obligación de instruirnos sobre cómo controlar los síntomas y cómo acceder a información. Otro de los grandes problemas es cuando sé que ya estoy libre de la enfermedad, cuando puedo reintegrarme al trabajo, cuando puedo volver a salir. Necesito hacerme siempre una prueba para tener el diagnóstico, necesito hacerme siempre una prueba para salir de alta. En general, estas son todavía algunas preguntas que no tienen una respuesta definitiva. De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades americano, ellos consideran de que una persona después de 3 días de estar sin fiebre y cuando los síntomas hayan mejorado, y esto sucede aproximadamente 10 días después de que aparecieron los primeros síntomas, ya está en condiciones de poder reintegrarse. Según el consejo de cada lugar, la disponibilidad y la disponibilidad de pruebas, las mismas deberían ser utilizadas para ver si todavía se tiene COVID-19. Hoy en el Perú, lo que se considera es la utilización de las pruebas rápidas, pero lo más importante es el juicio clínico de su médico o quien lo atendió para hacerle el diagnóstico. Si va a hacerse la prueba, puede estar cerca de otras personas cuando no tenga fiebre, cuando los síntomas respiratorios hayan mejorado y al menos cuando reciba 2 resultados negativos. Esto está basado en un trabajo que hicieron los chinos con la mayoría de los pacientes. Ahora, y repitiendo, hay 10 maneras de manejar los síntomas respiratorios más importantes. Quedarse en casa, no ir al trabajo, de hecho hoy día no hay escuela, evitar visitar lugares públicos, si tiene que salir, evitar el transporte público, hay que monitorear los síntomas con mucha atención. Si los síntomas empeoran y especialmente si tiene dificultad para respirar, debe ir al servicio de salud. Hay que descansar y mantenerse hidratado. Si tiene una cita médica hay que asegurarse que pueda ser recibido. Si tiene una emergencia hay que tener los números de la emergencia a mano. Hay que cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar. Hay que lavarse las manos frecuentemente. En la medida de lo posible, las personas deben quedarse aisladas en su habitación. Hay que evitar compartir artículos personales y hay que limpiar bien las superficies. Esas medidas, nuevamente, que parecen muy tontas, son realmente muy útiles. Si tienen la suerte de tener un oxímetro de pulso, que es un aparatito que es bien accesible el día de hoy, especialmente para aquellas personas que tienen más riesgo. Si yo tengo una persona anciana en casa, si yo tengo una persona diabética en casa, si tenía síntomas moderados, cosa que hoy día es frecuente, y no fui hospitalizado porque los servicios de salud están
muy congestionados y voy a decidir tratar a mi paciente en la casa, podría utilizar un oxímetro de pulso. Voy a pasarles un video para que vean cómo se utiliza y para qué sirve este aparatito. La pulsoximetría es un método muy útil y sencillo para hacer seguimiento de los pacientes respiratorios y puede ser especialmente útil en detectar precozmente la aparición de una neumonía en pacientes con infección respiratoria por coronavirus. Es una herramienta muy sencilla, consiste en una pinza en la cual se introduce el dedo, tiene un sensor y tenemos que esperar unos segundos a que capte correctamente. Eso se puede medir con una curva en algunos o con esta barra que va subiendo y bajando en otros dispositivos, y nos va a dar dos parámetros. El primero es la saturación de oxígeno en sangre y el segundo es la saturación de oxígeno normal en sangre de una persona sana y joven oscila entre 95 y 100%, por lo que parámetros por debajo de este convendría ser valorado por un médico. Hay que tener en cuenta dos cosas que nos pueden afectar a la correcta medición del pulsoxímetro. El primero es que hay que evitar el esmalte de uñas para que la captación sea correcta, y el segundo es que en aquellas personas que tienen una mala circulación sanguínea de las manos, las tienen frías, se puede hacer un poquito de fricción previamente en el dedo para calentarlo antes de introducir para su correcta medición. Les quería recordar que casi el 80% de los pacientes se van a recuperar bien, se van a recuperar prácticamente con medidas muy simples, muy sencillas, solos, y muy pocos tienen síntomas. Otro tema que puede resultar también bien importante es el tema si debo vacunarme o no debo vacunarme. La gran esperanza para poder controlar esta pandemia es el descubrimiento de una nueva vacuna. En general, las aprobaciones de nuevos medicamentos y las aprobaciones de vacunas demoran muchísimo tiempo. Y pese a que la tecnología y el conocimiento médico y humano ha crecido de manera importante, todavía no tenemos una vacuna, pero sí la Universidad de Oxford comenzó a desarrollar una que acaba de terminar el día de ayer la fase 2 de aplicación. Para que ustedes tengan una idea, las fases de aplicación de un nuevo medicamento, de una nueva vacuna, lleva 4 fases. Las 2 primeras que ha hecho Oxford han sido exitosas. Creo que va a empezar esta semana la fase 3. De tal manera de que yo tendría la expectativa que en los próximos 6 meses deberíamos tener una vacuna por fin. Pero muchas personas tienen la duda si deben vacunarse contra neumococos, si deben vacunarse contra influenza y si eso los va a proteger contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud dice que hay que priorizar la vacunación antineumocócica y antiinfluenza en esta época, especialmente para las personas que tienen riesgo, que curiosamente son las mismas que tienen un alto riesgo para el desarrollo de COVID-19. La posibilidad de que una persona tenga COVID-19 y además se agrave porque tenga influenza o tenga una neumonía está presente. Por lo tanto, la vacunación podría también protegerlos no contra el COVID, sino para tener una mejor situación inmunitaria frente a esas otras infecciones. No significa, como aparece en internet a cada rato o con mucha información en redes sociales, de que porque te vacunan te va a bajar las defensas y en ese momento te va a dar el COVID. Esa no es una información cierta. Hay hoy día una serie de aplicaciones que pueden ayudarlos a ustedes a encontrar información cierta, información verídica, información útil, información científica. Yo les he traído esta aplicación se llama Salva, es una aplicación gratuita, está en iOS y está en el App Store.
Solo para descargarla necesitan internet porque después van a poder utilizarla ni siquiera consumiendo sus megas, y tiene toda la información detallada de lo que ustedes tienen que hacer con sus familiares, con los pacientes que tienen COVID, y además tiene teléfonos de contacto y páginas de contacto para que ustedes accedan a información que puede serles extraordinariamente útil. Finalmente, voy a resumir lo que les he comentado con este nuevo video, que es un video de la CDC que prácticamente habla de todo lo que les he comentado en este momento. La mayoría de las personas que contraen el COVID-19 podrán recuperarse en casa. Elija una habitación en su casa que pueda usarse para separar a quienes estén enfermos de quienes estén sanos. Identifique un baño separado para que lo use la persona enferma si es posible. Quédese en casa, excepto para conseguir atención médica. Prohíba que vengan visitantes que no tengan una especial para estar aquí. Límpiese las manos con frecuencia. Provéale a la persona enferma mascarillas desechables si tiene para que las use en casa. Todos los días, limpie todas las superficies que se tocan con frecuencia, como mesones, mesas, manijas de puerta, llaves y grifos del baño, inodoros, teléfonos, teclados, tabletas y mesas de cama. Lave bien la ropa. Evite compartir artículos personales como utensilios, alimentos, bebidas y toallas. Coloque todos los guantes, mascarillas y demás artículos desechables que estén contaminados en una bolsa para desechos antes de botarlos con la demás basura de la casa. Dile con atención los síntomas de la persona enferma. Si empeoran, llame a un proveedor de atención médica de inmediato. Usted debe vigilar su salud y la de los demás en el hogar, llamar enseguida al proveedor de atención médica si alguien presenta síntomas de COVID-19, fiebre, tos. El audio es un poco bajo, doctor. Más información sobre el COVID-19 en cdc.gov/coronavirus-es y coronavirus.gov. Ok, quedo a su disposición si es que tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias. No te escucho, Enrique. Creo que estás con el micro apagado. ¿Me escucha, doctor? Ahora sí. Ok, muchas gracias, doctor, nuevamente. Le decía de que su exposición, su charla ha sido muy gratificante, mucha información muy valiosa para la población. Tenemos unas preguntas que nos han pasado a través de las redes sociales. Realmente quisiera que nos pueda ayudar. Encantado. Por ejemplo, doctor, aquí nos preguntan acerca de. Dice, es ampliamente conocido los síntomas que se presentan por el COVID. Entonces, en este caso, ¿a cuáles son los síntomas por los cuales yo debería acudir a un hospital? En este caso, doctor, hay algunos pacientes que pueden tener una sintomatología que puede ser sospechosa de un resfrío o no. ¿En qué caso, teniendo a tanta población asustada y no queriendo acudir a los centros en donde también los hospitales las emergencias están llenas, cómo podría saber una familia si llevar o no a su paciente o familiar para que sea atendido? De acuerdo. Quien no debe dejar de ir al hospital. A ver, este es un tema que nosotros lo estamos viendo con frecuencia, ¿ya? Hay muchas personas que llevan a sus familiares a los servicios de emergencia de manera tardía, cuando ya tienen falla para respirar, cuando se están ahogando. ¿Por qué? Porque dicen, yo no quiero llevar a mi familiar al hospital porque tengo miedo de que se contagie más. Y ya lo han tenido en la casa con fiebre durante varios días, y ya lo han tenido en casa con dificultad respiratoria progresiva. Porque no es que la persona se ahogue de la noche a la mañana, no es que súbitamente le va a dar dificultad para respirar. Las personas comienzan a tener dificultad respiratoria progresiva y eso tienen que identificarlo.
y tienen que reportarlo. Si una persona comienza progresivamente a tener dificultad respiratoria, sin duda tienen que llevarlo a la emergencia del hospital. Más aún si esa persona tiene algún factor de riesgo. Si yo soy mayor de 65 años, si yo soy hipertenso, si yo soy diabético, si yo fumo, esa persona la tengo que llevar al hospital. Si tengo fiebre más de 3 días, fiebre alta, que no baja a pesar de que tomo mucho Panadol, debo ir al hospital. En esos casos tengo que tratar de ir al hospital o tengo que tratar de acceder a ayuda médica. Hoy día tenemos cada vez más formas de ayudar a nuestros pacientes, no necesariamente en una entrevista cara a cara, ¿no? Hoy día hay facilidades para llamar por teléfono, para hacerlo por WhatsApp. Tengo que ponerme en contacto con mi médico. Si yo soy un paciente diabético que tiene un factor de riesgo y me controlo regularmente con mi médico, probablemente tendré contacto con él y él me dirá qué tipo de medicación tengo que usar para mantenerme controlado. Esa es la frase que a mí me causa mayor preocupación es, yo no quiero ir al hospital porque me voy a contagiar más, y en realidad ya están contagiados. Eso es lo que me genera más preocupación. Sí, así es. Bueno, entonces su recomendación es acudir. Ante los Sí. síntomas, acudir, para Acudir. que estos no sean tardíos y que esto pueda ser Más irreversible. complicado, irreversible, Sí, exacto. doctor, esta información es muy importante. Ahora vayamos a esta persona, a esta familia que ya lleva al familiar, pero lo lleva a un hospital, y en los hospitales públicos a veces nos dicen que no hay pruebas rápidas. Entonces le toman quizá una radiografía, le toman quizá algún tipo de examen de sangre básico. Entonces la pregunta, doctor, la siguiente pregunta que nos hace el público ¿es necesario siempre tener una prueba rápida o prueba molecular para diagnosticar No, COVID? No. no. La respuesta definitivamente es no. El diagnóstico, hoy día los médicos estamos preparados para hacer diagnósticos clínicos de COVID, ¿no? E incluso uno puede tener una prueba rápida negativa y tener COVID. Uno puede tener una prueba molecular negativa, de hisopado negativa, y tener COVID. ¿Ok? Y dar ese diagnóstico, doctor, o sea, Sí, sí. Si yo tengo una persona que tiene tos, fiebre, dificultad respiratoria, no mejora durante 2, 3 días, tiene un antecedente importante, tiene un factor de riesgo importante, los médicos la vamos a considerar como COVID. Si le saco una radiografía y tiene unas pequeñas lesiones que son muy delgadas, muy tenues, son sugestivas de ser por COVID. Si yo más aún le hago una tomografía y tiene algunas lesiones pequeñitas que nosotros llamamos en vidrio esmerilado, puede tener COVID. La prueba puede haber salido negativa. ¿Por qué? Porque las pruebas tienen una capacidad diagnóstica. No diagnostican en el 100%. En el caso de las pruebas serológicas aparecen positivas recién a la semana, y en el caso de la prueba molecular aparece positiva a las 24 horas, pero eso va a depender de cuánto virus tengas en tu nariz, cuánto virus tengas en tu garganta. Entonces pueden salir negativas y uno tener COVID. El diagnóstico hoy es un diagnóstico de sospecha clínica, que evidentemente se puede confirmar con radiografías y con las pruebas rápidas, o con las pruebas moleculares, pero eso, digamos que no es lo más importante. Lo más importante es cómo voy a tratar y cómo voy a cuidar a las personas que están enfermas. muy importante, doctor, porque eso, dejar en claro, como usted lo ha dicho, no se necesita estrictamente, obligatoriamente la prueba rápida o la prueba molecular para diagnosticar COVID. Correcto. Muy buena. Doctor, acá tengo otra pregunta y nos menciona, por ejemplo, ya este paciente que ha sido diagnosticado de COVID no tiene criterios hospitalarios y lo mandan a su casa. El paciente ha convivido durante los días que ha estado con la sintomatología con toda la familia. Entonces, ¿cómo podría manejarse toda la familia? Porque aquí nos mencionan, entonces, ya no salimos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer? Porque si ya todo
la familia, cada uno de los integrantes ha convivido, ha intercambiado, o sea, probablemente ya estén infectados, ¿cómo podrían ser estas medidas de cuidado para ir a hacer las compras, sabiendo de que esta familia quizá a veces unas familias cuentan con otras familias al lado, pero hay muchas personas en el Perú, doctor, en nuestro Perú, que son familias aisladas? ¿Qué medidas usted podría recomendar? Sí, gran pregunta y bien difícil de contestar, pero en teoría aquellas personas que han estado en contacto cercano con esa persona deberían también aislarse o confinarse. Si tuvieran la posibilidad de hacerse las pruebas diagnósticas, sería bueno. Si no pueden, tienen que tratarse como si ya estuvieran infectados. Y eso significa aislamiento. ¿Cuánto tiempo de aislamiento? Hoy día se sabe que el aislamiento debe ser aproximadamente 10 días, ya no los 14 que creíamos antes. Ahora, ¿puedo yo salir? ¿Puedo ir a comprar? Sí, puedo salir, puedo ir a comprar, puedo ir al mercado. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que poner una mascarilla. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que lavar las manos frecuentemente. ¿Qué tengo que hacer? No tengo que estornudar en la cara ni toser en la cara a ninguna otra persona. Entonces, si yo he estado en contacto, e insisto, y soy una persona de riesgo, tengo que ponerme en contacto con mi médico, porque yo sí tengo un problema más serio que el resto. Eso es lo que hay que hacer de Sí, manera ideal, digamos, ¿no? sí, doctor, muy, muy interesante porque a veces pues tenemos estos núcleos cerrados y ¿cómo hacen? O sea, doctor, nos preguntan, ¿no? ¿Salgo, no salgo? ¿Cómo voy a comer? La planificación. Mm, Entonces claro. quizá la persona que no esté manifestando tanta sintomatología, ¿sí? Y Claro, con medidas de protección. hay que elegir al más sano y al más joven de la casa. Así es, así es. Es el amigo elegido, igual que. En este caso, ya ha Sí. cambiado. Así es. Doctor, otra pregunta es, nos dicen, ¿cuál es su opinión como experto en la materia acerca de que en ciertos lugares se está repartiendo o distribuyendo a la población que ya ivermectina, acitromicina, ¿sí? Con un diagnóstico y van a casa, van con este diagnóstico de COVID y van a casa, pero se está haciendo esto. ¿Cuál es su opinión sobre esto, doctor? Mi opinión lamentablemente es contraria a ese tipo de prácticas, ¿no? Yo insisto, yo insisto. Y tengo muchos amigos en ICA que saben que soy médico, que soy neumólogo y me dicen, Alfredo, ¿qué tengo que comprarme por si acaso? ¿Qué debo tomar para que no me dé? Este tipo de prácticas no es bueno porque en realidad no, y esto me gustaría que quede meridianamente claro. Algún día, espero que algún día tengamos un medicamento que mate al virus. Espero que algún día tengamos un medicamento que refuerce mucho nuestra inmunidad y diga, ¿sabes qué? Si tú tomas esto no te va a dar el virus. Ese conocimiento hoy día no lo tenemos. La ivermectina recién ha aparecido algunos estudios, un estudio con ivermectina que sirve para algunos pacientes severos. Probablemente en los próximos meses vamos a tener mayor evidencia que pueda servir para pacientes menos severos. Hoy día no la tenemos. Hoy día no sabemos a quién le hace bien, a quién no le hace bien. Hoy día no sabemos cuántos efectos adversos vamos a tener. Mira lo que pasó con la hidroxicloroquina. Mira lo que ha pasado con la hidroxicloroquina, Sí, ¿no? O sea, no hagamos eso. O sea, nosotros, a ver, está mal que hable en primera persona. Hemos tratado en el centro donde yo trabajo, que tú conoces, 560 pacientes hospitalizados con coronavirus. Nuestra tasa de mortalidad es menor al 6% en el global, de pacientes críticos estoy hablando. Y hay quienes han recibido ivermectina, quienes han recibido hidroxicloroquina, y hay los que no han recibido solo medidas de soporte, es decir, les han puesto oxígeno, les han puesto un antibiótico, les han hidratado. ¿Y sabes cuáles son los resultados? Los resultados son exactamente iguales. Entonces, no podemos generalizar. ¿Qué más no quisiera yo que decir hoy día en la mañana, hoy día en la tarde, decirle, todos tomen ivermectina porque no les va a dar. Todos tomen dióxido de cloro porque no les va a dar.
todos tomen acitromicina porque no les da nada. Eso es mentira. Eso no es cierto. Muy bueno, doctor. Es muy importante lo que ha dicho usted, cómo ha resaltado de que no está recomendado el uso ni profiláctico de estos medicamentos, menos de los antibióticos, y no utilizar los medicamentos, ya que, como usted dice, no existe medicamento que en este momento mate al virus. Doctor, tengo otra pregunta. Acá me dice, por ejemplo, eh, eh, ante existe, no sé si usted ha escuchado, doctor, pero sí me gustaría porque esta charla informativa sirve para nuestra población, doctor. Dice, el uso de alimentos o elementos como los ajos, el kion, la cebolla o esta combinación, ¿influyen en algo, doctor? Influye un poco, mira, hay dentro de todas estas cosas que digamos que son no farmacológicas y que pueden mejorar tu sistema inmunitario, a ver, sí hay cierta evidencia de algunos medicamentos, de algunos alimentos que fortalecen un poco tu sistema inmunitario, ¿no? Digamos, la cúrcuma, el kion, algunas frutas, este, la vitamina D, o sea, pueden, de hecho van a mejorar tu sistema inmunitario, no van a evitar que te enfermes si estás cerca de una, pero evidentemente que tu sistema inmunitario va a estar un poco más fuerte. Si lo utilizas en buena hora. Ahora que uno tenga que tomar una vitamina, para tomar vitamina D, yo lo único que tengo que salir en ICA es pararme en la puerta de mi casa, ¿no? Al mediodía. Y voy a tener mi dosis de vitamina D con bastante sol y nada más. Eso es lo que necesito. No necesito más. Muy importante, doctor, esto, sí, porque a Hay, veces... Sí, siga usted. sí, disculpe, acá en el chat vi que alguien hizo una pregunta que me encantó, que es eh, ¿qué debo hacer si mi familiar trabaja en un hospital? ¿Cómo, es bien interesante. Yo te voy a decir lo que hacen acá en mi casa. Yo llego a la cochera, me desnudan, tienen otra ropa, me hacen meter la ropa en una bolsa, y me hacen ir a la ducha de frente. Son medidas exageradas de mi esposa, obviamente si no las cumplo me bota. Pero, eh, a ver, esas medidas, las medidas de todos son generales. O sea, el cuidado de lavarse las manos, el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el utilizar alcohol gel cuando sea necesario, son en realidad generales para los que estamos en el hospital y los que estamos fuera del hospital. Así es. Sí, eso es muy importante. Por ejemplo, no sé si usted habrá visto ciertos reportes en Europa que primero nosotros como personal de la salud, que somos los aplaudidos en algún momento porque nos dicen que estamos en la primera línea, al igual que muchas otras profesiones, pero a veces estamos en nuestras viviendas y dicen, no, bueno, en los departamentos, bueno, si ustedes saben que son profesionales de la salud, condicionan un riesgo, pero yo les he manifestado, ¿sí? A veces a los pacientes y les digo, bueno, nosotros los profesionales de la salud tenemos mucho cuidado, incluso en nuestros centros hospitalarios tenemos cuidado, distanciamiento, e incluso estamos mucho más cuidados, tenemos todo el conocimiento que cuando uno a veces va al mercado o sube en el Claro, bus. te entiendo, lo que pasa es de que, a ver, las personas creen mucho, a mí mis amigos también me llaman y me dicen, Alfredo, cuídate. Nosotros, como dices tú, tenemos mucho cuidado, ¿no? O sea, vamos con nuestras mascarillas, tenemos distanciamiento. Cuando tengo que entrar al área COVID, tengo muchos guantes, muchas mascarillas, mucha protección. Pero cuando voy al supermercado, no la tengo. Y no sé quién de las personas que están en el supermercado están enfermas. Así es, Ese es el ¿sí? problema. En el mercado a veces hay hasta más riesgo cuando uno está Sí, intercambiando, de está conversando, de ¿sí? hecho, de Así hecho. es.
cuando uno, quiero resaltar, doctor, con una recomendación suya. Cuando uno sale, a veces las personas utilizan la mascarilla. ¿Cuál sería su opinión acerca de utilizar esta protección ocular? ¿Sí? Porque salen con la mascarilla y cuán efectivo es tan solo utilizar la mascarilla. Ya hemos mencionado antes que debe ser correctamente utilizado protegiendo o cubriendo la nariz y la boca, pero ¿qué pasa con los ojos en este caso, doctor? Y también hay ciertos pacientes, bueno, ciertas personas que dicen, bueno, yo uso lentes y no me va a pasar nada por los lentes. O sea, quería su opinión acerca de Ya. eso. Esto es guerra, por ejemplo. He visto que los de esto es guerra solo usan la máscara esa. Mira, como dije al principio de la exposición, hay cosas que no conocíamos, pero hay cosas que vamos conociendo cada vez más. Y tú sabes, tanto mejor que yo, que la medicina hoy día está basada en evidencia y la evidencia está recogida de manera sistemática, ordenada y científica. Por fin ya tenemos alguna evidencia de cómo protegernos contra el virus. ¿Sabes cuál es la medida número uno, la que más evita que te enfermes? El distanciamiento. El distanciamiento. Número uno. La número dos es el uso de la mascarilla. ¿Cuánto disminuye mi posibilidad de que yo me enfermo si yo uso mascarilla y tú que estás enfermo no usas mascarilla? ¿Ya? Imagínate que tú estás enfermo y yo sí uso mascarilla. ¿Cuánto me protege a mí? Más o menos, entre 5 y 15%. Pero si tú que estás enfermo y yo que estoy sano, ambos usamos mascarilla, tú me vas a proteger a mí en 75%. Tremenda protección, tremenda Sí, protección. Si tú usas solo con una mascarilla quirúrgica, si tú usas una mascarilla de tela, que también sirve, va a disminuir un poquito la protección, pero sirve. Estas máscaras, digamos, de plástico que te protegen los ojos o los lentes que te protegen los ojos, ¿sirven? Sí sirven, pero sirven asociadas a la mascarilla. A la mascarilla, así es. Asociadas a la mascarilla. O sea, no es que reemplacen a la mascarilla. No. De Van ninguna forma. primero la mascarilla. Primero la mascarilla. O sea, si tú usas tu mascarilla y adicionalmente quieres usar el protector facial o tus lentes, está bien. Tienes más protección, está bien. Pero lo más importante es la mascarilla. Sí, doctor. Yo doy énfasis en esto porque, como usted ha mencionado, el distanciamiento, pero cuando yo me subo en el bus, doctor, cuando nos subimos en el bus, ese distanciamiento no existe. Lo pierdes. Se pierde. Entonces, es como estar prácticamente en una ruleta en donde yo no sé si en algún momento la persona que esté cerca a mí, que puede estar con algún síntoma, me dispara. Y me dispara virus. ¿A dónde? A los ojos, doctor. Entonces, claro. Y con respecto a los lentes, o sea, los lentes... ¿Qué opina usted acerca de que mucha gente dice, bueno, esta es mi protección ocular? Lo que pasa es de que, a ver, y esa es una de las medidas de que yo sí hago cuando vengo de trabajar, de ver pacientes, a pesar de que uso lente sobre lente. Tengo que desinfectarlos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa con la mascarilla y con los lentes? Tú estás en este plan. Los tocas, los agarras. Igual la mascarilla te la estás acomodando varias veces y de ahí te lo pasas por los ojos. El anteojo no es tu protección, ¿eh? Los anteojos no son tu protección. Al contrario, pueden convertirse en fuentes de contaminación. Hay que limpiarlos frecuentemente y no son protección, definitivamente. Muy buena aclaración, doctor, ya que entonces, si vamos en el bus y sabemos que el distanciamiento es muy corto, a veces ni se respeta ese metro que pedimos, entonces utilizar esa careta y no pensar, como ha mencionado el doctor Guerreros, que los lentes son protectores y evitar, como usted ha mencionado, tocarse la cara, tocarse los lentes, retocarse la mascarilla, porque si no, condiciona, aumenta las probabilidades. Y como usted lo ha dicho, para nosotros, para la población en general, que entienda que en medicina nosotros le llamamos medicina basada en la evidencia, o sea,
todo lo que nosotros indicamos tiene que ver con muchos estudios científicos de manera mundial, a gran escala, que entendamos eso, y que no porque cualquier información, ¿sí? Muy pequeñita, o que cualquier persona difunda que algún elemento es seguro o alguna medicina puede ser segura, no. Siempre debemos seguirnos de profesionales de la salud que nos puedan, que nos emiten, ¿sí? Ciencia, más no tan solo una experiencia o una idea. Ok. Listo, doctor. Muchas gracias, de verdad, Hay, excelente. hay, hay un par de preguntas que no quiero dejar a nadie sin sus preguntas en el Sí, chat. doctor. Hay una pregunta sobre si yo uso un oxímetro, ¿con cuánto debo preocuparme? Probablemente por debajo de 94% es cuando debas tener alguna preocupación, por debajo de 94, sobre todo si tienes algún factor de riesgo. Y luego me preguntaron si que hay una persona que me preguntó que su abuelito tiene 90 años y le han diagnosticado COVID, pero está asintomático. Sí hay varios casos de pacientes adultos ancianos que han sido asintomáticos, e incluso hay ya varios casos de pacientes mayores de 90 años que han logrado vencer la enfermedad en casos sintomáticos. Solo eso. Gracias. Bueno, y mantener siempre las medidas y recomendaciones que usted ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Muchas gracias, Enrique. doctor Guerreros. Sí, ha sido un gusto, realmente es un placer y un honor, sí, haber tenido la información de un profesional como usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Para mí ha sido muy bonito. Gracias. Sí. Gracias, doctor. Eso será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, doctor. No.